Estamos aquí en Kirtland, Ohio, donde en 1836 tuvo lugar uno de los eventos más significativos en la historia de la iglesia. A mis espaldas se encuentra el templo de Kirtland, el primer templo construido por la iglesia. En 1833, la iglesia recibió instrucciones para construir una casa de aprendizaje, gloria, fe y Dios. Este es el fruto. Todavía en pie casi 200 años después, el templo de Kirtland, Ohio fue el lugar de más derramamientos espirituales que cualquier otro lugar en la historia de la iglesia. En los próximos minutos vamos a explorar la estructura del templo, por qué y cómo fue construido, y las manifestaciones espirituales que acompañaron la dedicación de esta casa del Señor. Soy Casey Griffiths y adoro la historia de la iglesia. Acompáñenme en este viaje por el mundo y descubramos a los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Esta parte del templo está muy poco amueblada y por una buena razón. No permiten más de 25 personas a la vez porque el edificio es un poco frágil. Y no quieren dañar el edificio en absoluto, por lo que limitan la cantidad de peso en el piso superior. Sin embargo, colocaron muebles especiales. Un sofá que perteneció a Newell y Ann Whitney, que son incondicionales de la iglesia aquí. Esta pequeña silla de escritorio que se ve perteneció a Joseph Smith, y aquí atrás, en la parte final, es en realidad la oficina de Joseph Smith. Aquí Joseph Smith realizaba la traducción y las reuniones. También se llevaban a cabo las ordenanzas en el templo de Kirtland. Ordenanzas básicas como los sacramentos. Y las bendiciones de los bebés se llevaban a cabo aquí, pero al oír templo viene a la mente investiduras. Y hay un tipo de ordenanza de investidura que ocurre en el templo de Kirtland, que ocurre justo aquí. Es en esta sala donde Joseph Smith celebra varias reuniones. En particular, una en enero de 1836. Y él está aquí realizando la investidura, que era muy diferente de la investidura que hacemos en nuestros templos hoy en día. Esta investidura era más cercana a las ordenanzas primitivas, los lavamientos y unciones que una persona recibe cuando va al templo. Solo era dada a hombres y no dada a todo hombre, a personas que iban a misiones, personas que estaban en la jerarquía de la iglesia. Entonces, José está aquí y se encuentra con algunos líderes de la iglesia cuando tiene una visión. En la visión dice que ve el reino celestial. Ve al Padre y al Hijo, ve a Adán y Abraham, y luego ve a su propio padre y madre que todavía están vivos cuando está recibiendo esta visión. De hecho, su padre está en la habitación con él cuando está recibiendo esto. Entonces, él sabe que esta es una visión del futuro. Es una visión del reino celestial en algún lugar del camino. Justo después de ver a su padre y a su madre, ve a su hermano, Alvin, y pregunta, ¿cómo es que Alvin llegó al reino celestial viendo que nunca tuvo la oportunidad de ser bautizado? El Señor le dice, todos aquellos que hubieran recibido el Evangelio, si se les hubiera permitido esperar, serán herederos del reino celestial. E incluso le asegura que los niños pequeños irán al reino celestial. Y el Señor no le dice cómo, no le dice, bueno, tienes que hacer bautismos por los muertos, y así es como Alvin se salvará. En cambio, solo le muestra a Alvin en el reino celestial y le asegura que hay un camino. Y es en los siguientes años que Joseph Smith, a partir de esta visión, comienza a tomar el sacerdocio y las llaves que le han sido dadas y arma la teología que usamos hoy en el templo para trabajar por los muertos. Así que puedes trazar una línea desde la tumba de Alvin en Palmira, la cual visitamos, hasta aquí a Nauvoo, donde la primera pila bautismal para los muertos es construida y colocada en el templo. A todos los templos en el mundo de hoy que hacen un trabajo similar para los que han fallecido. Y vamos a seguir caminando por aquí. Y simplemente avanzamos por este pasillo y ahora bajaremos al segundo piso. Así en su descenso solo cabe notar una cosa. Es que puedes mirar aquí y ver, el templo tiene elementos originales y reemplazados, muchos originales. Y puedes ver las entrañas del templo, incluyendo el aspecto de las paredes, sin el estuco exterior que las hace parecer lisas y uniformes.
entonces el segundo piso, que se llamaba la Casa de la Enseñanza. Cuando el Señor les ordena construir el templo de Kirtland en la sección 88 de Doctrina y Convenios, le da al templo varios nombres: Casa de Gloria, Casa de Ayuno, Casa de Oración. Uno de los nombres que también le da es Casa de Aprendizaje. Y así es como muchos santos se refieren al segundo piso, es la Casa del Aprendizaje. Así que ten cuidado aquí, no te caigas. Pero esto es lo que se conoce como la Casa del Aprendizaje. Y aquí es donde hay algunas cosas en el templo que no son originales. Estos bancos no eran parte inicial del templo, fueron añadidos después para conjugar con el piso inferior. Y puedes ver aquí algunas de las características más distintivas que incluyen los púlpitos. Así, en los extremos opuestos de la sala podían configurarla de verdad. Podías voltear o cambiar de lado el banco y así mirar estos púlpitos del sacerdocio arónico. Y los púlpitos del sacerdocio arónico tienen estas letras únicas en ellos. No sabemos el significado exacto de las letras, pero según los oficios de la iglesia en esa época se pueden interpretar. PDA, que probablemente significa, no lo que la mayoría de la gente asumiría que significa, sino diáconos. La PTA era posiblemente la sede de los maestros. PEAP, los sacerdotes, y luego BPA eran los obispos. Y hoy, un diácono es un joven de 12 o 13 años. En aquel entonces todos eran adultos. Fue más tarde en el siglo XIX cuando los jóvenes empezaron a ocupar roles sacerdotales. Así que todos los que ves sentados aquí serían hombres adultos. Durante el descenso podrás ver al otro extremo púlpitos del sacerdocio de Melquisedec bajo las hermosas ventanas. Por aquí de nuevo, letras de las que no tenemos una fuente exacta, pero haciendo un poco de trabajo. PEM son seguramente los elderes. MHP son los sumos sacerdotes. PMH es probablemente el sumo consejo de Kirtland. Después, MPC son los líderes del sacerdocio de Melquisedec, conocidos también como primera presidencia en la iglesia actual. Aquí era donde tenían las escuelas. Tenían la escuela de los élderes aquí. Incluso había una escuela secundaria en Kirtland. La educación era crucial para los primeros santos, quienes debían educarse y buscar conocimiento en los mejores libros. Y así, en un día dado, se veían clases aquí y gente siendo instruida. Incluso había un instructor de hebreo llamado Joshua Sashas que enseñaba hebreo a la gente de Kirtland. Otra cosa que se puede ver muy bien en el segundo piso es este tipo de sistema innovador de poleas. Esto sirvió para mover tabiques. Se puede notar un sistema de velo. Estas poleas y estos rodillos bajaban estos grandes tabiques de lona que ellos llamaban el velo. Esto no era un velo en la forma en que los usamos en el templo moderno. Era más como un lugar para separar la habitación en más y más pequeñas. Aulas para que pudieran tener espacios privados y recibir instrucción individual. Y puedes ver, abres cada uno de estos pilares y hay una polea ahí y simplemente la bajas y separas las cosas. Y eso va a ser una parte importante de la historia cuando lleguemos al siguiente piso, la casa de adoración en el piso inferior. El templo de Kirtland es realmente único porque no tenemos una gran población o muchos expertos en cantería o construcción cuando se está construyendo el templo. Así que fue la construcción de piedra escombros. Artemis Millet lo supervisa. Lo juntan, lo cementan y crea una buena estructura. Quiero decir, todavía está aquí después de todo este tiempo, pero es un poco más áspero que los templos modernos como el templo de Salt Lake, que tiene pulido, medido con precisión exacta. Ahora vamos a entrar en el piso inferior. Esta era la casa de adoración, donde se llevan a cabo eventos sagrados y especiales de la restauración. Como mencioné antes, el sistema de velos en el templo de Kirtland era bastante único. Me reuní con Daniel Smith de Central de las Escrituras, quien está desarrollando un modelo 3D del sistema de velos del templo de Kirtland. Hola Daniel, ¿cómo va todo? Bien, maravilloso estar aquí. ¿Has estado investigando sobre el sistema de velos? Sí. ¿Puedes resumirlo? Encontramos cosas interesantes y lo analizamos. Hemos guardado el láser aquí para mostrar en dónde caerían las cuerdas con las monedas que distribuimos. Porque esa es una de las grandes preguntas.
es cómo el sistema de velo caer aquí. Hay un montón de variadas descripciones, pero nadie ha venido y completado este trabajo. Nada ha entrado realmente en este detalle. Los velos en el templo de Kirtland se usaban como cortinas para separar un espacio grande en varios cuartos pequeños para privacidad. No son similares a los velos de nuestros templos actuales, más bien parecen divisores de salón cultural de iglesias modernas. Daniel nos explicó que una línea láser desde el techo hasta el suelo podía ayudarnos a determinar dónde se encontraban las cuerdas del antiguo sistema de velos. Por los agujeros del techo, sabemos que había 4 juegos de velos o cortinas que dividían cada púlpito. Esto permitía un entorno más privado para grupos más pequeños de personas. Las poleas para los velos del púlpito estaban debajo de cada banco. Se puede ver que esta sería la vela de la grúa. Así que eso es lo que haría girar el sistema de poleas aquí. Y también notarán que hay un agujero justo aquí, y hay agujeros casi como un reloj, y así es como se detendría la bajada de la cortina, porque se podría meter una varilla ahí. Y entonces se detendría para que las cortinas no bajaran del todo. Puede notar distintos agujeros al avanzar, por lo que el ajuste puede variar a su alrededor. Sí, por lo que vería más probable una cortina que vendría justo aquí. Y entonces usted tendría un pequeño espacio. Justo aquí. Supongo que entonces podría entrar aquí, y luego habría una cortina que vendría de aquí aproximadamente, hasta más o menos aquí, y por lo que caería fuera de esta área. Tendrías una cortina que vendría justo aquí. Y luego tendrías una cortina aquí, y luego tendrías una segunda cortina que viene en esta dirección y se superpondrían. Y vendrían de aquí hasta aquí, cortando este lado, y luego tendrías otra cortina que bajaría aquí en este púlpito justo aquí. Y esto los aislaría del resto de la congregación si hubiera una congregación aquí. El 3 de abril de 1836, El Salvador aparece en el templo para brindarles privacidad y crear un espacio sagrado. Este es el lugar, y lo interesante es que sabemos, José Smith solía sentarse en la segunda fila, y así se puede decir que eso sería probablemente donde habría sucedido o posiblemente, y que El Salvador entonces estaría delante de él, no detrás, porque dice que cuando se levantaron de los púlpitos que estaba delante de ellos, y esto sería más probable hacia el frente, y eso tendría más sentido que no esté tan alto para que cuando los diferentes profetas vienen a ordenar que están en un nivel más cercano. Así que es muy sorprendente poder visualizar esto. Estamos generando un modelo 3D para mostrar nuestros resultados más adelante. Y si usted fuera a señalar Es probable que el lugar donde estaba El Salvador, ¿dónde sería? Probablemente en el segundo púlpito. En algún lugar de uno de esos 3 púlpitos. Ahí es donde Carl Anderson habla de que ahí es donde José Smith iría porque lo hicieron por edad. Aunque estos están mostrando por rango o cargo, parece que en realidad iban por edad. Y así José estaría en esa segunda fila. Cuando se menciona cada vez que él llega a ese lugar donde suele ir con regularidad. Entonces sería más lógico estar allí. Es la mejor opción en este momento, pero confío en que encontraremos más. Sí. Así que aquí en la planta baja es la casa de culto. Y observa una estructura parecida a la casa del aprendizaje. En el segundo piso, al bajar, aquí está él. Púlpito sacerdocio arónico. PDA, diáconos, maestros, sacerdotes, obispado. Sin embargo, estos púlpitos son mucho más grandes, ornamentados y hermosos. Al entrar también pueden ver que estas son las bancas originales. Originales en los que todos habrían estado. Y el día que el templo fue dedicado, más de 1000 personas cabían en cada rincón y grieta del templo. De hecho, hubo un segundo servicio dedicatorio que se consideró mejor que el primero, donde celebran la dedicación del primer templo construido por la iglesia. Hay muchas historias únicas entre la gente que viene aquí y se sienta en estos bancos. Una de mis favoritas es la historia de una joven madre que trajo a su bebé de 3 meses. No encontraba a nadie que lo cuidara, así que decidió intentarlo porque quería ver la dedicación del templo. Ella viene aquí y uno de los acomodadores la detiene y le dice: «Lo siento, no permitimos niños pequeños. La reunión va a ser muy larga.
El bebé probablemente llorará. Ella está discutiendo con el acomodador cuando Joseph Smith Sr. baja y camina hacia ella y se pone del lado del acomodador y dice, está bien, ella puede traer al bebé. Y el acomodador dice, ¿y si el bebé llora? Joseph Smith Sr. dice, el bebé no llorará. Estará bien, así que se sientan aquí para el servicio de dedicación que dura varias horas. Va tarde en la noche y el bebé no hace un sonido hasta que hacen el grito de Hosana. Y según Elisa Arsenault, miró hacia allí y el bebé también gritaba junto con el resto de la multitud. Aparte de eso, según la historia, no hacen ni pío. Pero aquí están los púlpitos sacerdotales. Una vez más, el deres, el sumo consejo y en la cima, la primera presidencia. Y durante el servicio de dedicación, que de nuevo dura mucho tiempo, varias cosas sucedieron. El sermón principal fue dado por Sidney Rigdon. Él da un sermón donde cita al Salvador que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, y luego dice, ahora tiene un lugar, y habla del cumplimiento de esa profecía a través del templo de Kirtland. Joseph Smith se levanta y da la oración dedicatoria que está escrita. Es algo raro que los santos de los últimos días escriban una oración, pero Joseph Smith y Oliver Cowdery juntos reciben esta oración por revelación y leen la oración. La oración misma se convierte en la sección 109 de Doctrina y Convenios. Entonces, después de leer la oración, hacen por primera vez el grito de Hosana, donde todos sacan un pañuelo blanco y lo agitan en el aire mientras gritan Hosana, 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 a Dios y al Cordero. En cada dedicación del templo en la iglesia se sigue este patrón establecido aquí. Después interpretan una canción creada para la dedicación del templo en el nuevo himnario preparado por Emma Smith. La canción es The Spirit of God, Like a Fire is Burning, escrita por Dulett W. Phelps. Y el servicio de dedicación está lleno de todo tipo de manifestaciones espirituales únicas. George A. Smith dice, hubo un viento poderoso que sopló a través. Hay manifestaciones, la gente ve ángeles. Durante años y años la gente habla de esto como la temporada de Pentecostés de la iglesia. Pero tal vez la cosa más especial que sucede durante la temporada de Pentecostés sucede aquí mismo en los púlpitos del sacerdocio de Melquisedec. Así que es unos días después de la dedicación, el 3 de abril, 1836. Hay una reunión sacramental celebrada aquí y José Smith asiste y ayuda con ella. Y luego no sabemos si terminó y todos se fueron o si todavía había gente aquí. Pero José Smith dice que bajaron los velos, estos tabiques, para que ambos pudieran orar juntos. En este caso, José Smith y Oliver Cowdery están arrodillados en los púlpitos del sacerdocio de Melquisedec. Y mientras oran, tienen una visión, una experiencia. El Salvador aparece en el púlpito del sacerdocio de Melquisedec. Y ellos hablan de su aparición, que sus ojos eran como llama de fuego, y su voz como el mecer de muchas aguas, diciendo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, yo soy el muerto. Les perdona sus pecados y luego acepta la casa. Dice que la fama de esta casa se extenderá a tierras extranjeras, que miles y decenas de miles se regocijarán con los acontecimientos que aquí sucedan. Y entonces el Salvador presenta a 3 ángeles mensajeros. El primero es Moisés. Moisés entrega a José Smith y a Oliver Cowdery las llaves de la reunión de Israel. El siguiente en aparecer es Elías, quien les da las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham. Y finalmente, Elías aparece aquí. Es significativo que Elías aparezca porque no solo es el domingo de Pascua, sino también el fin de semana de la Pascua judía. Muchos judíos creen que Elías volverá en Pascua. Y a veces en los cedros de Pascua incluso dejan la puerta abierta y un lugar vacío para Elías en caso de que venga. Elías sí aparece durante la Pascua, pero no en una casa de familia, sino en la casa del Señor. Y le da a José Smith y Oliver Cowdery las llaves de esta dispensación, que José describió como las llaves del sellamiento que permiten sellar cosas en la tierra y hacer que sean selladas en el cielo, así como sellar cosas en el cielo y en la tierra. Nos permite llegar a través del velo para llevar a cabo ceremonias aquí en la tierra, como un matrimonio que durará en la otra vida, pero también encontrar gente al otro lado del velo y hacer ordenanzas para ellos aquí abajo. Si vas a hallar una pila bautismal, sala de sellamiento o de investidura en Kirtland, lo que encuentras aquí son todas las piezas que Joseph Smith necesitaba para armar la teología que tenemos en los templos hoy en día. Los santos de los últimos días trabajan para sí mismos, trabajan para las personas que aman y a veces trabajan para personas que ni siquiera conocen
conocen, personas que vivieron y ahora les damos una invitación para aceptar las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, hacer pactos con Dios, entrar en el camino del pacto y eventualmente ir al reino celestial. Así que es muy especial poder filmar aquí, porque aquí es donde todo comenzó. Esta es la casa del Señor en Kirtland, Ohio, y el primero de lo que esperamos se convierta en miles de templos que se extiendan por todo el mundo y lleven las buenas nuevas de Jesucristo a todo el mundo, los vivos y los difuntos.